Libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Y dice de la siguiente manera: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Tenemos frío. Estamos contentos en esta mañana por estar en este lugar. Damos gracias a Dios, hermanos, porque hace poco tiempo se nos dijo que empezaba el 2015, hermanos. Poquito tiempo. Y ya se nos fue 2015. Y tantas han sido las bendiciones de Dios hasta este momento, hermanos, que deberíamos estar agradecidos con Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos con el Señor, hermanos? Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar, hermanos, para empezar este tema. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos. Dirígenos, que al hablar seas tú quien actúes para honra y gloria tuya. En nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarlos, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomios. Deuteronomios 11, del versículo 10 en adelante. Vamos a la Biblia todos, hermanos. Dice la palabra de Dios: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y vegas, que beben las aguas de las lluvias del cielo. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Yo me he preguntado, hermanos, por qué el Señor los sacó de aquella tierra de Egipto y los llevó a este lugar. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, hermanos, la tierra a la cual vas no es como la tierra en la cual has estado. ¿Por qué Dios los sacaría de ahí, hermanos? Quiero confesarles algo. Cuando yo salí de la ciudad de Guadalajara para recibí el llamado para venirme acá a Chihuahua, hermanos, yo le pensé, porque Chihuahua estaba pasando por una situación muy difícil en delincuencia y protección para la familia. Pero yo recuerdo que cuando íbamos bajando, hermanos, vi casi llegando a Ciudad Juárez montones de tierra, sin árboles. Y yo dije, ¿yo qué ando haciendo acá? Cuando allá en Guadalajara lo teníamos todo, hermanos. Estábamos cómodos en la iglesia, teníamos todo. ¿Y yo qué vine a hacer acá?, me preguntaba. Cuando les predicaba el distrito que me tocó, hermanos, el 95% de los miembros de iglesia del sur, de Veracruz. La mayoría es de Veracruz, profe, de allá. 95% de la iglesia, de las iglesias, hermanos, de Veracruz. Yo les decía a ellos, ¿y ustedes qué andan haciendo acá? Cuando Veracruz, hermanos, ¿cómo es Veracruz? ¿Qué andan haciendo acá? Y me pongo a pensar, hermanos, ¿qué quiso decirles el Señor con estas palabras? Miren, el lugar donde yo los llevo no es un lugar como el que ustedes como han estado. Allí tienen comida, tienen esto, lo otro. Sí sufrían, pero tenían todo, hermanos. Pero el lugar donde yo los llevo
es un lugar donde usted no tiene nada que hacer, tiene que esperar que Dios conduzca, que Dios guíe. ¿Qué quería enseñarles, hermanos? Simplemente dependencia total en Dios. Para que ellos pudiesen recibir algo, ellos tenían que doblar sus rodillas, hermanos, y esperar que el Señor actuara de lo alto. Y para hacer eso, hermanos, muchas veces nosotros tenemos que ir a lugares donde la gente nos necesita. No es fácil. Pero vean lo que le está diciendo ahí. La tierra a la cual entras para tomarla, versículo 10, no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Pero sigue diciendo, tierra de la cual Jehová tu Dios, ¿qué, hermanos? Cuida. Dependencia total en Dios, hermanos. Y sigue diciendo, versículo 3, hermanos. Si obedecieses cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿qué dice, hermanos? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Daré también la hierba en tus campos para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestros corazones no se infatúen, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. En otras palabras, el pueblo de Dios tenía que poner su mira, sus principios en Jehová, para que le fuese bien. Y tendrían que esperar, hermanos, en que Dios, si Él promete ayudarnos, Él iba a estar con ellos. Y ese mensaje es el mismo para con nosotros, hermanos. Por primera ocasión encontramos la frase en la Biblia, hermanos, lluvia temprana y lluvia tardía. Es el primer momento, hermanos, aquí. Deberíamos ustedes y yo esperar en Dios. Simplemente, hermanos, aquí hay un lenguaje, hermanos, expresivo que tiene que ver con poseer, dice. Muchas veces yo creo que yo tengo, y digo a la gente, yo tengo una casa, yo tengo un carro, yo tengo esto, yo tengo lo otro, hermanos. La palabra que se usa en este momento aquí es poseer. Es muy diferente, distinto a pensar que por lo que yo hago, por lo que yo trabajo, por lo que yo soy, obtengo las cosas. Y la palabra poseer es estar permitiendo que no es mío lo que tengo, hermanos, es de Dios. Simplemente yo soy un administrador de lo que Dios me da. No es mi casa, no es mi carro, no es nada, mis hijos, hermanos, mi esposa, no es nada mío, hermanos, todo es de Dios. Y es muy diferente, hermanos, a yo tengo, yo quiero, esto es mío, me pertenece. Y muchas veces nos envolvemos entre ese juego nosotros, hermanos. Una ocasión, hermano, fui a visitar a un hombre que me llevó a una refaccionaria que tenía varios talleres mecánicos, y me llegó y me dijo, ¿dónde está Dios? Dijo, cuando yo todo esto lo construí con el sudor de mi frente. ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba construyendo esto? Él no me ayudó en nada, yo lo hice con mis propias fuerzas. Imagínense, hermanos. Yo en ese momento me quedé callado y dije, bueno, ¿qué le puedo decir a este hombre? Cuando él tiene esa mentalidad de que Dios para él no le sirvió en nada. Él lo entendió después. Lo entendió cuando una hija murió, hermanos, de 16 años. Y comprendió, hermanos, que todo lo que tenemos no cuesta nada, hermanos, cuando hay la separación de un ser querido. Pero por primera vez aquí se muestra, hermanos, este asunto de la lluvia temprana y la lluvia tardía, hermanos. Vamos a ver la segunda vez, hermanos. Por eso en el libro de Joel 2, 23 al 27, hermanos, vamos a leerlo ahí. Libro de Joel, vayan conmigo.
2:23, hermanos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana. ¿Y qué, hermanos? Como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, comerán hasta saciarnos y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás, ¿qué dice, hermanos? Será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo, Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado, hermanos. El propósito de estos versículos era que este pueblo, hermanos, reconociera quién era Dios y dependiera de ese Dios maravilloso que tenemos, hermanos. Pero el pueblo conocemos nosotros que comenzó a alejarse de los principios de Dios. Y cuando tú y yo nos alejamos de los principios de Dios, hermanos, sufrimos. Y yo siempre he dicho, sufrimos porque queremos. Cuando las promesas de Dios, hermanos, muchas veces son condicionales. Si tú obedeces, si tú haces esto, yo me comprometo contigo, dice el Señor. Pero si no, atente a las consecuencias. Porque lo que sufrimos, hermanos, es lo que nosotros decidimos muchas veces. El propósito, dijimos, que era reconocer quién es Dios, hermanos. Y nosotros recordamos que en el capítulo 1, hermanos, de Joel, vino una destrucción total porque el pueblo se apartó de Dios. Y como resultado de la reforma, hermanos, entonces se dieron estas palabras. Pero ese pueblo, hermanos, en aquella ocasión, dice que se le acabó todo. Vino la oruga, hermanos, se destruyó plantas, árboles, terminó con todo en esa ocasión, hermanos. Estaba en la ciudad de Montemorelos una ocasión y se escuchaba en aquel entonces, antes del 85, hermano, no sé si escuchaban ustedes la naranja de Montemorelos. Y a veces por ahí andan vendiendo naranja de Montemorelos. Yo pienso que ya no es de ahí, hermanos. Ya la naranja se acabó, pero se quedó esa fama de la naranja de Montemorelos, porque en aquella ocasión, hermanos, se acabó la naranja ya. Vino una helada tremenda, hermanos, una helada que acabó con todos los naranjales. Había unas naranjas grandes, así, hermanos, que le llamaban ombligonas. Por eso los de Montemorelos nos dicen ombligones, hermanos. Pero unos ombligos que tenía así, hermanos, y unas naranjas muy dulces, hermanos. Había unas naranjitas así chiquitas, las partí, hermanos, y salían rojas, las naranjas de sangre. Muy ricas, hermanos, muy ricas. Yo hace poco me comí unas aquí compré en el mercado de aquí, hermano, no estoy haciendo promoción, pero ahí en el mercado compré unas naranjitas así chiquitas y muy ricas las naranjas, dulces, hermano, salió jugosa, roja. Y le dije a mi esposa, estas sí son de Montemorelos, porque todavía quedaron algunas, hermanos. Pero en aquella ocasión, hermanos, acabó con toda la naranja, hermanos. En el tiempo de Joel, hermanos, llegó la plaga, se terminó con todo. ¿Y cuál fue el problema? ¿Por qué sucedió eso, hermanos? Porque el pueblo se apartó de Dios. Después vemos ustedes una reforma que vino, hermanos, el pueblo se arrepintió, cambió de planes, y el resultado, hermanos, el resultado lo podemos ver en el libro de Joel, hermanos, 2:28 al 32, hermanos. Bueno, ya lo leímos de qué iba a suceder, hermanos, pero vamos al libro de Joel 2:28 al 32, donde nos sigue hablando de esto que estamos diciendo, hermanos. 2:28. Y después de esto dice, ¿qué dice, hermanos? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual
Él habrá, ¿qué, hermanos? Llamado. En aquel entonces, hermanos, hubo una reforma y la tierra se llenó otra vez, hermanos, de bendición. Y hubo bendición, todos comieron, estaban todos atentos, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Pero hubo una profecía, hermanos. ¿Y cuándo se cumplió esta profecía? ¿Cuándo hubo el derramamiento de la lluvia, hermanos, temprana? Lo encontramos en el libro de Hechos, hermanos. Hechos capítulo 2. Vamos a la Biblia. Versículo del 14 en adelante, hermanos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué, hermanos? Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Aquí se cumplió lo que había dicho Joel, hermanos, con estas personas. Pero ¿cómo se habían preparado este grupo en el Pentecostés para recibir el Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo estaban? Dice la palabra de Dios que estaban unidos, unánimes, juntos, hermanos. Se reunían todos los días en las casas, partían el pan. Era un pueblo de unidad, hermanos. ¿Le gustaría estar en ese lugar usted? ¿Le gustaría prepararse, hermanos, de esa manera? Porque muy pronto, hermanos, el Señor vendrá. Y si nosotros no nos preparamos, hermanos, nosotros no vamos a estar listos para esto. El pueblo estaba listo, hermanos, y recibió el don del Espíritu Santo. Recibieron dones, hermanos. Lluvia temprana y lluvia, ¿qué, hermanos? Tardía. En Israel, hermanos, la lluvia temprana preparaba el terreno para la cosecha, hermanos. Y la lluvia tardía, hermanos, era para preparar la cosecha, hermanos. En los meses de marzo y abril era la lluvia temprana, hermanos. Septiembre, octubre, lluvia tardía. Pero tenía que haber una preparación, hermanos. Y la gente esperaba, porque en Israel no llovía en otros tiempos más que en ese tiempo. Pero ¿qué pasa en la vida espiritual, hermanos? ¿Cómo nos debemos de preparar nosotros como cristianos para la lluvia temprana y lluvia tardía, hermanos? Esto es importante para nosotros. Porque la lluvia temprana, hermanos, nos prepara para estar listos para el encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Cierta ocasión una muchacha, hermanos, oraba porque del cielo cayese agua, porque en ese lugar no llovía, hermanos. Y comenzó a orar, hermanos, comenzó a orar porque viniera agua. Y en esos días, hermanos, cayó un chubascón tremendo, mucha agua. Pero ¿saben qué sucedió con el suelo, hermanos? No sucedió nada, porque comenzó a partirse. ¿No estaba preparada qué, hermanos? El terreno no estaba preparado para recibir esa lluvia. Y en la vida espiritual es lo mismo, hermanos. Si nuestra vida no está preparada, hermanos, para recibir el Espíritu Santo no va a hacer un trabajo que Él tiene que hacer en nuestra vida. No lo va a hacer, hermanos. Cuando llegué a la ciudad de Zacatecas, hermanos, a un distrito, en ese lugar había un hombre, cuando llegamos, hermanos, que decía: en este lugar no hay que trabajar, no hay que hacer, hay que sentarnos, decía. Aquí no hay nada de planes, aquí, y por eso tenía la iglesia se había dividido, hermanos. Si acababan de ir 40 hermanos de la iglesia en esa ocasión, tenía yo
pocos días que había llegado, 40 días, 40 personas que se habían dividido de la iglesia, hermanos, se había ido con un grupo separatista. Y la tendencia de este hombre, no, cuando el Espíritu Santo venga, nos va a mover y vamos a comenzar a predicar y vamos a comenzar a hacer esto, lo otro. Y yo me le quedé viendo y le dije, mire, hermanos, si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿desde cuándo, hermanos? ¿Desde cuándo está, hermanos? ¿Desde que Jesús se fue? ¿Saben desde cuándo está el Espíritu Santo aquí, hermanos? Desde el Edén, hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, fue y los buscó por ahí, anduvo detrás de ellos. Y la Biblia dice en Génesis, no contenderé con, mi espíritu no contenderá con el hombre, hermanos. Así que el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Y este hombre esperaba que el Espíritu viniera para poderse mover, hermano. Dije, usted está equivocado, hermano. Porque cuando el Señor Jesús se iba, dije, o conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ¿qué dice, hermanos? El Consolador no vendría ¿a quién? A vosotros, hermanos. ¿Y quién es el Consolador, hermanos? En otras palabras, el Señor está diciendo, hermanos, en el griego se usan algunas palabras que dicen otro igual que yo de la misma naturaleza, hermanos. La palabra los tiene que ver con otro igual, otra de la misma forma, de la misma naturaleza. Iba a venir, hermanos. Y el Señor ha estado con nosotros desde siempre, hermanos. A través de su Santo Espíritu, hermanos. Pero ¿qué sucede? Dice el Espíritu de profecía, hermanos. Nadie que no va a suceder nada, hermanos, a nadie que no tiene una relación con Cristo Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, hermanos, no va a suceder nada, porque el piso no va a estar preparado para eso, hermanos. Si no tenemos una relación estrecha con el Señor Jesús, hermanos, podemos estar ahí, hermanos, esperando. Por eso es importante que aceptemos al Espíritu Santo como es, hermanos. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. Y lo tenemos que aceptar no como una fuerza, hermanos, sino como una persona, como lo es. Porque una fuerza, hermanos, tú la puedes mover, la puedes usar. Pero ¿sabe una cosa? Lo que dice del Espíritu Santo, hermanos, que hay un pecado imperdonable. La palabra de Dios dice que hay un pecado imperdonable, hermanos. ¿Y cuál es ese pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. En otras palabras, es el rechazo del Espíritu Santo que tú tienes. Yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de los demás. Yo quiero simplemente concentrarme en mí mismo, hermano. Cuando tú dices eso, entonces podemos cometer el pecado imperdonable. Pero vamos a hablar un poquito en este momento, hermanos, sobre la obra, hermanos, del Espíritu Santo. Nosotros debemos de entender esto, hermanos, porque el Espíritu Santo debe exaltar a Jesús, hermanos, y es el que nos preparará para la segunda venida. ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, hermanos, o hace? Hay dos conceptos, hermanos, que se manejan. Dos conceptos, dos palabras. La número uno, hermanos, es en el griego se maneja la palabra in, o en inglés en. Y tiene que ver, hermanos, con el hecho de que lo que el Espíritu Santo hace en mí, hermanos, para mi propia salvación. En mí, hermanos. Para mi propia salvación, para mi propio trabajo, hermanos. Primer aspecto en nosotros que trabaja en mi carácter personal para prepararme para el reino de Dios, hermanos. El Espíritu Santo está tocando y está diciendo en lo que yo debo hacer para prepararme, hermanos, para encontrarme con el Señor, pero trabaja en mi carácter, en mi forma de hacer, hermano. En todo eso está trabajando Él, en mí primero. La primera palabra que se maneja es en mí. En mí mismo, hermanos, para mi salvación. Pero muchas veces nosotros no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en mí, hermanos.
Porque a veces queremos transformar a todo el mundo, cambiar a todos, hermanos. Y nosotros no empezamos a cambiar, hermanos. Queremos quedar bien con todo el mundo, hermanos. Aunque a veces escondamos cosas que no debemos, hermanos. Pero primer concepto, dijimos, hermanos, en nosotros, en mi carácter. Y el resultado, hermanos, de estar cambiando en mí, ¿qué es el resultado? Simplemente se manifiestan los frutos del Espíritu Santo, hermanos. En mí. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, hermanos. Pero a veces yo quiero ver esos frutos en otros, hermanos. Cuando los tengo que ver, la gente los tiene que ver ¿en quién? En mí, hermanos. Porque es el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en mi vida, hermanos. La primera palabra dijimos que era en mí, hermanos. ¿Y quiénes se benefician, hermanos, de esta primera obra que hace el Espíritu Santo? ¿Quiénes se benefician? Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en mí, hermanos, me transforma, me cambia, hermanos. ¿Quién es el primer beneficiado, hermanos? ¿Nosotros, hermanos? ¿O los demás? Voy a poner un ejemplo, hermanos. Hay una persona, hermanos, que es ratera. Agarra todo ahí alrededor. Así que toda la gente anda que asustada porque es ratera, hermanos. Pero de repente el Evangelio llega a su vida, se convierte, hermanos. Es transformada por la gracia de Dios. Y comienza a mostrar los frutos del Espíritu Santo, hermanos. Comienzan a demostrar los frutos del Espíritu Santo. Y la gente ya no se preocupa por esa persona. ¿Quién fue beneficiado, hermanos? ¿La persona misma o los demás? Los dos, hermanos. Primero yo, en mí, hermanos. El Espíritu Santo trabajó en mí, pero después trabaja y apoya a quienes. Porque ya no me cuido de los demás, ya no me cuido de él, ya ahora lo veo servicial, lo veo que puedo agarrar confianza con él. Estoy contento yo y está contento él, hermanos, porque esa es la transformación que el Espíritu Santo hace en ti, hermanos. Primeramente. En nosotros, hermanos. El beneficiario principal soy yo, pero otros también se benefician, hermanos. La segunda palabra, hermanos, en griego es día, y en inglés, hermanos, es a través de mí, para la salvación de otros, hermanos. Primero trabaja en mí, hermanos, pero después trabaja a través de ¿quién? De mí para la salvación de otros. ¿Por qué a veces no salvamos a otros, hermanos? Porque la lluvia temprana que debería llegar a nuestra vida no ha llegado, hermanos. Porque nosotros todavía estamos esperando al Espíritu Santo que llegue. ¿Han escuchado a gente que dice vamos a orar por el derramamiento del Espíritu Santo, hermano? Oremos por el derramamiento del Espíritu Santo y nos la pasamos aquí predicando que por el derramamiento de la lluvia tardía, lluvia temprana, y oremos por la lluvia temprana, y a veces ni sabemos, hermanos. Yo recuerdo a mi madre que oraba por la lluvia temprana y tardía, hermano. Y una vez le pregunté, ¿y qué es eso, hermano? Pues quién sabe, el pastor ora. Pues bueno, hay que orar, hermanos. Lluvia temprana, lluvia tardía, hermanos. En mí, ¿para qué, hermanos? A través de mí y a través de mí para alcanzar a quienes, a otros, hermanos, en la salvación del Evangelio, hermanos. Así que decíamos, hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, trabaja en nosotros
Desde el principio, hermanos, desde el principio comenzó a trabajar. El resultado, hermanos, de trabajar en mí para los demás, ¿cuál es, hermanos? Dijimos que la primera palabra, hermanos, en mí, los resultados son los frutos de Él. Pero los resultados a través de mí, ¿cuáles serán los resultados, hermanos? Los dones del Espíritu, hermanos. Los dones del Espíritu. Los dones espirituales, hermanos. ¿Cuáles son esos dones espirituales? Vamos ahí a Hechos capítulo, 1 de Corintios 2, hermanos. No deberíamos de confundir, hermanos, dones espirituales con frutos del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo trabaja en mí, Él también me equipa, hermanos, no solo para mí, sino para alcanzar a otros por Cristo. 1 de Corintios 2, hermanos. Versículo 4, hermanos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 11, hermanos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como que, hermanos. El Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere, hermanos. Y luego dice el versículo 29 y 30, hermanos, ¿son todos apóstoles? ¿Qué dice? No todos son apóstoles, todos maestros, hacen todos milagros, tienes todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurar pues los dones mejores, mas yo muestro un camino, ¿qué? Más excelente, hermanos. Resultados del Espíritu Santo actuar en mí son los frutos del Espíritu, hermanos. Pero cuando yo comienzo a trabajar por otros, son los dones del Espíritu, hermanos. ¿Son la misma cosa? No, porque los dones del Espíritu es para beneficio de los demás. Si ustedes recuerdan, hermanos, que en el Pentecostés, bueno, en este libro de 1 de Corintios, hermanos, el don de lenguas que se manifestaba ahí, no era el don de lenguas que Dios quería, hermanos. En el Pentecostés, hermanos, cuando los apóstoles estaban preparándose para recibir este don, vino el Espíritu Santo, hermanos, y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Habían hablado ellos ya en lenguas, hermanos? ¿O era la primera vez que hablaban en lenguas? No habían hablado en lenguas ellos, hermanos. De repente, por eso dijeron, esos tan ebrios. ¿Y para qué les fue dado el don de lenguas a ellos, hermanos? Para predicar el Evangelio, hermanos. Y resulta que en el Pentecostés venían gente de un lugar, venían de otro, hermanos, y cuando ellos comenzaron a hablar, todos se acomodaban al lugar, hermanos. Pero ellos recibieron esto, hermanos, para predicar. Muchas veces en la iglesia, hermanos, tenemos gente que quiere hacer de todo aquí. Predicar, cantar, hacer de todo, hermanos. Y no todos tienen ese don, hermanos. Dios le da a cada uno, hermanos, el Espíritu Santo da a cada uno en particular, hermanos. Algunos enseñan. ¿Tienen el don de enseñar, hermanos? A nosotros que ni nos metan a enseñar porque fracasamos, hermanos. A otros, pues, el don de predicar, hermanos. ¿Qué otros dones hay? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Administrar. ¿Qué más? Pero uno es más grande que el otro porque hace una cosa o hace la otra, hermanos. Entonces no nos preocupemos, hermanos. Lo poquito que Dios nos da, si nos lo da para predicar el Evangelio, hagámoslo con gusto para honra y gloria de Dios, hermanos. Porque no todos podemos hacer todo, hermanos. Cuando habla acerca de los frutos, hermanos, del Espíritu, habla en singular, hermanos. Y cuando habla acerca de los dones, en plural. ¿Por qué, hermanos? Porque
los frutos son para nosotros y los dones son para los demás. Pero todos son importantes, hermanos. Los dones espirituales no son para mí, son para otros. Los frutos del Espíritu son para mí, hermanos. Ahora yo hago otra pregunta. ¿Son los dones espirituales talentos o son cosas diferentes, hermanos? ¿Han escuchado de talentos, verdad? ¿Son los dones espirituales, hermanos, talentos o son cosas diferentes? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, les gusta cantar? A ver, hay varios que les gusta cantar, ¿verdad? Ya están atrás varios que les gustan cantar. Yo pregunto, hermanos, ¿ellos empezaron a cantar cuando se bautizaron? ¿O de cuándo comenzaron a cantar, hermanos? A veces desde niños vienen cantando, ¿verdad? Así que no, ¿son o no son, hermanos, talentos? ¿Son los dones espirituales talentos o no, hermanos? Son diferentes, ¿verdad? Yo le digo que son diferentes porque vamos a ver, hermanos. ¿Hay algún cantante aquí? Sí. Si algún día dejara la iglesia, hermanos, se apartara de Dios, ¿él podría seguir cantando? Sí, al mundo. Mucha gente se va al mundo a cantarle, hermano. O hay gente que viene del mundo cantando, hermano, se convierte y es transformado por el Espíritu Santo y le canta a Dios ahora. Así que no confundamos, hermanos, los frutos del Espíritu, los dones espirituales y los talentos, hermanos, son diferentes. El talento los ocupa, hermanos, muchas veces lo ocupamos para nuestro beneficio, hermanos. Y podemos poner un ejemplo, hermanos. Hay predicadores famosos, hermanos, que van a un estadio, ganan muchas almas. Pero si ese predicador, hermanos, se saliera de la iglesia, se fuera a la política, ¿allá también predicaría bien o se le acabaría la predicación, hermanos? Seguiría, ¿verdad? Porque tiene mucho afán en hablar, hermanos. Hay gente que habla mucho. Recuerden, hermanos, que los dones espirituales son para la predicación del evangelio, hermanos. Talentos, hermanos, es muchas veces para el beneficio propio. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo, hermanos, puede equipar a gente con dones sobrenaturales. ¿Y cuáles son estos, hermanos? Estos son diferentes. Les voy a contar lo que sucedió aquí en este lugar, hermanos, aquí donde dan desayunos los domingos, hermanos. Hay un hermano ahí que comenzó a llegar, hermanos, drogadicto, José. Y de repente, hermanos, José comenzó a cambiar. Ahí se imparte la fe de Jesús todos los domingos, hermanos. Y vimos un cambio en él, hermanos. Comenzó a vestirse bien. Y ya no llegaba él solo, hermanos. Comenzaba a llevar a su esposa y a una niña. Y lo comenzamos a ver diferente, hermanos. Así que nos llamó la atención, hermanos, que nos invitó a estudiar la Biblia, hermanos. Comenzamos a estudiar la fe de Jesús con él, hermano. Nos pidió libros. Le regalamos El conflicto de los siglos. A la semana, 2 semanas, hermanos, llegó y nos recitaba El conflicto de los siglos, hermanos, de memoria. Y me emocionó, hermanos. Y no, que esto, que el otro, mire, yo vi esto, que Lutero, que esto, que el otro. Y dije, ¿este dónde le salió tanto? Y me emocioné, hermanos. Pero de repente lo que sucedió, vean lo que sucedió, hermanos. Un pastor de una iglesia evangélica por ahí lo agarró, hermanos, y se llevó a su familia y él y los bautizó.
Íbamos como en la 7ª lección de la Biblia, hermanos. ¿Bautizó? Pero ahorita lo ven a él, hermanos. Y él anda predicando el mensaje que ha conocido de la iglesia adventista, hermanos. En las plazas está predicando, hermanos, el asunto del mensaje, eso lo seguimos visitando nosotros, porque él dice, si es bíblico yo quiero agarrar, pero anda predicando en todos lados, y usted lo ve, hermanos. Bueno, ¿y quién le puso ese don a él si no sabía nada? Y la gente lo ve, ¿y tú quién eres? El don de la predicación, hermano, ¿quién se lo puso ahí? Me gustaría traerlo aquí, hermano, un día, para que contara lo que él hace, hermano. Le hemos pasado libros, de todos libros, se lo echaba en la semana, hermano. Lee fácil y mucha memoria, hermano, y todo te lo explica de memoria. ¿Y este de dónde salió? Y a toda la gente le anda hablando, hermano, ya trae corbata, traje, hasta anda mejor vestido que yo, hermanos. Hermano José, oren por él, hermanos. Oren por él. Se sigue visitando, hermanos, se sigue dando estudios a él. Se le ha hablado ya de Apocalipsis, de Daniel, hermanos, si él quiere más, quiere más. Así que yo no sé qué Dios va a hacer con él, hermanos. Pero esos son dones, ¿qué? Sobrenaturales, hermanos, que te llegan para un propósito nada más. Trabaja el Espíritu Santo en tu vida, hermanos, para cambiar tu carácter, tu forma de ser, que es el primer trabajo que Dios hace en nuestro corazón, hermanos. A veces pedimos la lluvia tardía, pero a veces no hemos recibido ni la temprana, hermanos. Y la lluvia tardía nunca va a llegar. Nunca va a llegar, hermanos, porque nuestro corazón, tu corazón no ha estado preparado. Pidámosle a Dios, hermanos, para que el primer trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, lo obedezcamos, hermanos, porque va a haber bendición. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, a veces el Espíritu Santo está diciendo aquí qué tienes que hacer, y tú vas en contra de su voluntad, tienes que hacer esto, y no lo haces, hermanos. Y a pesar de que te sigue hablando, te sigue diciendo, tú vas en contra de su voluntad, va a llegar el momento, un día, hermanos, que el Espíritu Santo se va a retirar, hermanos. Y tú vas a seguir orando por la lluvia tardía, hermanos, pero si no ha llegado la lluvia temprana, nunca va a llegar la tardía. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón primero, hermanos. Y cuando ya nos empiece a cambiar, hermanos, la gente va a ver los frutos del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Y cuando la gente vea los frutos del Espíritu Santo, vamos a estar listos, hermanos, para que el Señor ponga en nosotros los dones espirituales y vayamos, hermanos, y le hablemos a los demás. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que tú puedas recibir, hermanos, porque por ser fiel a Dios, la lluvia temprana primero, hermanos, en tu vida, y luego la lluvia tardía para ayudar a otros, para salvarnos juntos, hermanos, y pronto entrar en un lugar donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, en la patria celestial, hermanos. ¿Les gustaría estar allá? Preparémonos, hermanos, para lo que se nos aproxima. Lo mejor siempre está por venir, hermanos. Que Dios los bendiga. Ya para concluir, vamos a entonar el himno número 248, que mi vida entera esté. Puestos de pie. Señor, tuya por la eternidad.
eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndate mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y tu poder pueda emplearlos en su honor. Tómame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndate mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndate mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Oremos. En esta tarde, oh Dios, gracias te damos, porque a través de las Sagradas Escrituras, tú nos indicas qué es lo que tenemos que hacer. Queremos que tomes nuestra vida, nuestro corazón, y que hagas el primer trabajo. Cambies nuestra forma de ser, nos transformes para tu honra y tu gloria, y así estar listos para ayudar a otros, primero salvándonos a nosotros y después salvando a los demás. Guía esta iglesia, oh Dios. Bendice a cada uno de sus dirigentes y permite que cada día podamos honrar y glorificar tu nombre. Si hay alguna persona que ha llegado con algún problema, tú conoces. Tómalos en tus manos y permiten que ellos puedan confiar en ti. Y que ese problema, por más grande que sea, pueda ser puesto en tus manos. Y tú les puedas ayudar. Y juntos podamos alegrarnos. Porque el poder se perfecciona en la debilidad. Guíanos, oh Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. De parte de la escuela sabática hay un pequeño convivio, hay comida para que si pueden quedarse nos puedan acompañar. Dios les bendiga.